Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, de que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer se produjo un evento muy importante en las calles de Caracas. En primer lugar, importante porque se produjo en las calles. No estaban encerrados ni en un cuarto, ni en una oficina, ni en un aula magna. No, estaban en la calle. Y quienes estaban en la calle eran los trabajadores de verdad, no gente arreada, como hace el gobierno, ¿no? No grupitos de esos que reúnen los partidos, que si 5 personas en una esquina le ponen una pancartica, le toman una foto para subirla a las redes. No. Eran centenares, miles de trabajadores que salieron a la calle a defender sus derechos y a enfrentarse a la política económica del gobierno, a la política salarial del gobierno y sobre todo a la ofensa del gobierno contra el derecho a la contratación colectiva. Ayer salió esa gente a la calle y estaban unidos los trabajadores que siempre fueron activistas de la oposición y también los trabajadores que apenas hasta ayer eran activistas del gobierno. Ahí estaban los trabajadores de la vanguardia de la lucha, como son los trabajadores del sector salud, enfrentados al gobierno como siempre, y estaban también los trabajadores de la vicepresidencia de la República, por ejemplo, los trabajadores de la Cancillería, por ejemplo, como escucharon ustedes ayer en este programa, los trabajadores en general del sector público, sindicatos que siempre estuvieron controlados por las buenas o por las malas por el oficialismo, como el del Metro de Caracas, o el de Corpoelec, o el de CanTV. Bueno, toda esa gente estuvo en la calle y ahí estuvieron también los jefes nacionales, por así decirlo, de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, esta nueva plataforma que garantiza, más allá del intento del gobierno de controlarlo todo y más allá de la inconsciencia de los partidos por respetar la autonomía de los movimientos sociales, más allá de todo eso, la Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela es un nuevo espacio de verdad de los trabajadores, de la sociedad civil, de la gente que pelea con este país porque le tienen amor al país y no porque le tengan amor al poder, ¿me entiendes? Eso fue lo que pasó ayer, tan importante en las calles de Caracas. No mereció, por cierto, una referencia en primera plana en la mayoría de los periódicos. El Nacional nos dice en páginas interiores: trabajadores del sector público protestaron en la Plaza Morelos. Empleados del Instituto Nacional del Deporte, CanTV, Metro de Caracas, Movilnet y otras empresas acudieron a la manifestación. Omiten en este titular ese pequeño detalle. Fueron convocados, organizados, movilizados por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Pero aunque intente ser esto omitido por algunos, el gobierno lo sabe y el gobierno lo persigue y lo reprime. Esta madrugada, a altas horas de la noche, cuando regresaban hacia Bolívar los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, que vinieron a esta manifestación, encabezados por Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera, uno de los máximos exponentes del movimiento laboral presentes en la Intersectorial, fueron detenidos en una alcabala en Anaco por la Guardia Nacional y Rubén González está preso en este momento. Se une Rubén González a otros 10 trabajadores de Ferrominera que anteayer fueron secuestrados por el DGCIN y ayer fueron presentados en tribunales y, como es costumbre, bueno, les están achacando de todo, pues, traición a la patria, porte de armas, bla, 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 mentiras, todas mentiras. Eran trabajadores que estaban en el portón 4 de Ferrominera enfrentándose a la política económica del gobierno y que fueron secuestrados por los aparatos de inteligencia de Maduro y su combo. Eso hay que decirlo y hay que decirlo con claridad. Tenemos en línea a una alta dirigente de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, nuestra amiga
Marlene Sifontes. Marlene, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, ¿qué se sabe a estas alturas de la situación, de la integridad, de la vida de Rubén González y de los compañeros que con él transitaban? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Hasta los momentos no tenemos mayor información. Con el compañero Rubén fueron detenidos el compañero José Luis Morocoima, Ramón Espino y Rolando Muñoz. O sea, son 3 que estaban detenidos. No sabemos hasta estos momentos, no hemos podido tener más comunicación con los compañeros que iban camino a Guayana, porque hoy estaba convocada una asamblea por la situación de los compañeros que se detuvieron desde la intersectorial de trabajadores de Venezuela. Hacemos responsable al gobierno nacional por la integridad y la salud de estos compañeros que fueron arbitrariamente detenidos por la Guardia Nacional, y hacemos un llamado a todos los trabajadores de Venezuela a rechazar esta política del gobierno que quiere callar las voces de los trabajadores que hoy día se rebelan ante las políticas erradas del gobierno, que tiene al pueblo pasando hambre y el pueblo no aguanta más. Entonces rechazamos y exigimos la libertad inmediata de Rubén González y de todos los compañeros injustamente detenidos por el gobierno. Estamos conversando con Marlene Sifontes, dirigente de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y, por supuesto, también representante, secretaria de organización del Sindicato de los Trabajadores de Imparques, porque además ese es otro dato importante, lo subrayo, de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Quienes están allí como dirigentes es porque trabajan, porque tienen sindicatos de verdad, porque están conectados orgánicamente con la base de los trabajadores. Es decir, aquí hay gente que se dice dirigente política y no dirigen a nadie. Hay gente que aquí se dice dirigente sindical y no han trabajado nunca en su vida o no tienen ninguna relación orgánica vigente con el movimiento laboral. Quienes están en la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela son de verdad trabajadores y son de verdad dirigentes y líderes laborales. Esto es muy importante. Marlene, ya hecha esta denuncia que a mí en lo particular, en lo personal, me preocupa mucho. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que en el caso de Rubén González, hace apenas una semana se desató una feroz persecución allá en Ciudad Piar. A Rubén González no fue que le tocaron la puerta, es más, no fue que le tumbaron la puerta de una patada, no, señores. A Rubén González le destruyeron la pared de su casa para entrar en su casa, para secuestrarlo. ¿Me entiendes? Eso pasó con Rubén González. Por eso la preocupación de los trabajadores ferromineros y de los trabajadores del movimiento laboral de Guayana ante esto que ocurrió anoche en esta alcabala de la Guardia Nacional en Anaco. Ahora, Marlene, más allá de eso, haznos por favor un balance de esta actividad de ayer que sorprendió a algunos. A mí no, porque sé que la actividad de ayer no fue, comillas, convocada, sino que fue construida y sabía de la presencia y del compromiso de numerosos sindicatos de estar presentes allí. Cuéntanos de tu perspectiva, ¿qué pasó ayer y qué camino de lucha señala una movilización como la que ayer realizaron en pleno centro de Caracas los trabajadores de la Intersectorial? Te escuchamos. Sí, bueno, cuando estábamos ahí, que nos comenzamos a concentrar en la Plaza Morelos, o sea, y cuando llegó la Guardia Nacional, lo primero que ellos nos dijeron era que no íbamos a salir de la Plaza Morelos, que no íbamos a salir, y entonces nosotros íbamos a caer en discusiones con ellos. Le digo, bueno, nosotros vamos a esperar que llegue la gente. Cuando vieron, o sea, que comenzaron a llegar los trabajadores, comenzaron a recibir llamadas, porque los trabajadores, o sea, estábamos decididos que íbamos a marchar y se pudo salir a marchar, y la gente de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta ahí al frente del Ministerio Público, que fue donde se acordó que iba a estar la gente de la Defensoría, porque no querían que nosotros pasáramos más allá, pero los trabajadores, como lo que no queremos es un enfrentamiento, no es que el gobierno esté diciendo que nosotros que queremos que caiga Maduro, ni nada de eso. O sea, nosotros tenemos, y es el compromiso de toda la dirigencia sindical, que nosotros estamos empeñados en alzar la voz y defender los derechos de los trabajadores, el derecho
derecho a la contratación colectiva, a que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, que el salario tiene que estar acorde con la canasta básica y que se cumpla el artículo 89 de los derechos laborales son progresivos. Entonces, si eso es así, nosotros lo que le dijimos a la Defensoría es que en las tablas del hambre aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro son inconstitucionales porque incumple el artículo 89, nos está quitando las conquistas que nosotros teníamos, beneficios que hoy tienen a los trabajadores pasando hambre porque el salario no alcanza. Y lo que se vio ayer fue unidad de la clase trabajadora, unidad más allá de las diferencias políticas, unidad en una agenda de lucha unitaria, porque incluso hasta los compañeros, ahí estaban los compañeros del INB que pidieron hablar, la gente del CENIA y todo el mundo anunciando acciones en lo que viene, en lo que ya se avecina, que diciembre va a ser, sí, Navidades en diciembre, pero con protesta y lucha en la calle, porque todos allí expresaron, tanto el sector salud, el de los trabajadores universitarios, los profesores, el CENIA, CanTV, ya hay agenda de lucha en el comienzo del mes de diciembre, porque los trabajadores no vamos a tener unas navidades felices, porque sencillamente los trabajadores están pasando hambre y nos robaron las prestaciones sociales. Entonces aquí lo que viene es calle, lucha y protesta, pero una protesta pacífica y por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de Venezuela y para que se cumpla la Constitución. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes, dirigente nacional de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dirigente también del sindicato de Imparques a nivel nacional y una de las organizadoras de esta movilización que en el día de ayer prácticamente tomó el centro de Caracas. Repito, estamos denunciando y haciendo responsable al gobierno nacional por la integridad, la seguridad y la vida de Rubén González y sus compañeros que fueron detenidos anoche, bueno, mejor dicho, esta madrugada, hace un rato, en la alcabala de la Guardia Nacional en Anaco. Hay una situación muy grave, otros 10 trabajadores de Ferrominera fueron presentados ayer en tribunales. Ustedes recuerdan cuando acá denunciamos y colocamos los sonidos de lo que ocurrió en el portón 4 de Ferrominera, cuando aquí se denunció que los trabajadores estaban en la puerta de su empresa protestando y unos efectivos militares abrieron fuego, hicieron fuego con sus rifles, con sus fusiles, supuestamente al aire, ¿no? Pero en medio de una situación como esa, eso generó muchísima tensión. Incluso los efectivos de la Guardia Nacional, que usualmente estaban destacados allí, protestaron, se molestaron por ese tipo de actuación, por lo riesgosa, por lo peligrosa, por lo poco profesional. Bueno, resulta que de allí entonces se dictaron autos de detención, pero contra los trabajadores que fueron víctimas de la agresión. 10 trabajadores fueron presentados ayer en tribunales con cargos que van desde traición a la patria hasta porte de armas, ¿me entiende? Y Rubén González, el secretario general de ese sindicato, fue detenido irregularmente anoche en la alcabala de la Guardia Nacional en Anaco. Todo esto es importante decirlo e importante decir por qué ocurre esto, porque Rubén González, como Marlene Sifontes, como Pablo Zambrano, como José Bodas, como Froilán Barrios, como todos estos dirigentes de verdad de los trabajadores, están montando lo que hasta ahora nadie había conseguido, una unidad por la base que incorpora a los opositores de siempre y a los exchavistas de ahora, todos unidos en contra del gobierno, todos unidos en contra de la política hambriadora del paquete de Maduro. Eso es lo que quieren reprimir con estas detenciones arbitrarias. Repito entonces nuestra solidaridad con Rubén González. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Bueno, con esta situación curiosa, pues tropical, esta exuberancia tropical venezolana, una revolución que no tiene trabajadores y que no tiene estudiantes. ¿Tú has visto una revolución en el mundo sin estudiantes y sin trabajadores? ¿La has visto? Bueno, esta supuesta revolución secuestra a los trabajadores en Ferrominera, detiene una alcabala en la madrugada, Rubén González, hostiga a los trabajadores que están en lucha en defensa de la Constitución. La progresividad de los derechos sociales está contemplada en la Constitución Nacional. Eso es lo que está ocurriendo. Los trabajadores organizados, unidos en lucha en defensa de la Constitución y de sus derechos, de sus reivindicaciones, y el gobierno persiguiéndolos y hostigándolos. Y con los estudiantes, bueno, ya vimos lo que ocurrió en la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Carabobo no es que hubo un conflicto allí entre dos tendencias que estaban más o menos parejitas y entonces hay una situación borrosa, no nítida en un resultado electoral. No vale. La plancha de la unidad estudiantil sacó el 85% de los votos emitidos. Todo eso aprobado en acta que tienen las firmas de los representantes oficialistas reconociendo su derrota. Y a pesar de eso, sale abruptamente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sustituyendo la voluntad del estudiantado. Esto fue analizado por nosotros acá. Acá tuvimos a Marlon Díaz, el presidente legítimo de la FSU de la UCB, perdón, de la Universidad de Carabobo, pero sin embargo es muy importante darle una mirada a esto, en tanto que violación del derecho humano al acceso a la justicia. ¿Entiendes? Y precisamente tenemos en línea a Ali Daniels, quien es vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y quien ya en una ocasión nos dio importantes elementos para nutrir nuestro criterio como ciudadanos en torno a este tema. Sobre el caso específico de la sentencia del TCJ sobre la Universidad de Carabobo, Ali tiene importante criterio que compartir con nosotros. Escuchémoslo entonces. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora desde una perspectiva jurídica y ciudadana. ¿Qué opinión te merece esta situación en la Universidad de Carabobo? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Agradezco la invitación. Mira, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir con muchísima preocupación es que el Tribunal Supremo, en su afán de darle la razón al gobierno, está dictando sentencias donde incluso ya prescinde del procedimiento, es decir, no hay juicio. En este caso, en el caso de la Universidad de Carabobo, la sala electoral del Tribunal Supremo, en el mismo acto donde decide la admisión del caso, declara con lugar de una vez, sin escuchar a la otra parte, sin que haya un procedimiento, sin que haya una audiencia, declaró con lugar el amparo. Es decir, una cosa absolutamente insólita, porque desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido dictar una sentencia sin juicio, y esto es exactamente lo que ha ocurrido. De hecho, es tan grave la situación que la sentencia no se ha publicado. Es decir, uno va a la página web del Tribunal Supremo, busca la sentencia y lo único que consigue es un extracto de la misma donde está la dispositiva, donde se dice qué es lo que se decidió, pero no sabemos cuáles son los fundamentos jurídicos. Y esto es gravísimo porque como se ha afectado a toda una colectividad estudiantil, se ha afectado a toda una colectividad universitaria, que además, como tú mismo has señalado, la mayoría, pero cuando decimos la mayoría es la abrumadora mayoría de los centros de estudiantes de la universidad, los ganó la oposición, y ahora resulta que el presidente de la
decisión sin que haya juicio, que es lo que ha ocurrido aquí. Agrego algo más. Esta sala es una de las salas que menos casos recibe la sala electoral. El año pasado solamente recibió 121 casos y en lo que va de año lleva 59 casos. Y a pesar de eso, esa sala, que no tiene la carga de otras, no publica su cuenta. Entonces aquí uno conjuga. ¿Qué es la cuenta? La cuenta es el libro diario del tribunal, es decir, lo que ocurre día a día. Eso tiene que ser publicado a más tardar con un día de retraso. En este caso, la sala electoral desde el 8 de noviembre no publica su cuenta. Para que tengamos un ejemplo, la sala político-administrativa y la sala civil, que tiene muchísimos más casos, tienen publicado la cuenta hasta el día de ayer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se publica la cuenta de la sala electoral? Justamente porque si se publicara como se tiene que publicar día con día, nos hubiésemos enterado que se introdujo un amparo contra la Universidad de Carabobo. Entonces uno se da cuenta ahí que justamente el afán del Tribunal Supremo no es ser eficiente, pero no lo es simplemente porque no tiene la capacidad para hacerlo, sino porque quieren justamente ocultar lo que se está haciendo en contra de los ciudadanos, en este caso en contra de los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Y quiero finalizar el análisis señalando adicionalmente que se pretende que notas de prensa o publicaciones en redes sociales sustituyen la notificación. La notificación tiene que ser de la sentencia completa. Mientras la sentencia no se conozca, mientras la sentencia no se sepa qué dice, esa sentencia no puede ser notificada. Y esto se lo comento a los muchachos de la Universidad de Carabobo para que tengan otro, además de la multiplicidad de otros elementos para negar la existencia de esta sentencia, este adicional de que no se conoce la sentencia y se pretende notificar aún desconociendo. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels integra, conduce, dirige la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Este es exactamente su propósito, su sentido como organización. Ali, hay otro detalle que yo quisiera que tú nos ilustraras al respecto. La señora Marina, mi mamá, tiene una medida muy original para hablar de tiempo, ¿no? Cuando las cosas pasaron hace mucho tiempo, mi mamá dice, hace una gritería de años. Bueno, hace una gritería de tiempo. El Tribunal Supremo de Justicia tiene en el limbo, por ejemplo, el tema de los diputados de Amazonas, ¿no? Estoy hablando de una cosa extremadamente grave, estoy hablando de la integridad de un poder público nacional como es el poder legislativo, estoy hablando de un tema fundamental porque afecta el equilibrio de los poderes de la República, la existencia misma de la República como tal. Venezuela no es un potrero, Venezuela no es un cuartel, Venezuela es una república y una república se define precisamente por la coexistencia de poderes autónomos y esta situación con el TSJ y los diputados de Amazonas afecta la estructura de los poderes. Bueno, eso tiene durmiendo el sueño de los justos, como diría la señora Marina, una gritería de años. Sin embargo, en el caso de la Cava contra los estudiantes, la Cava y Maduro contra los estudiantes de Carabobo, se produce una decisión express hasta sin juicio en tiempo récord. Háblanos de eso, explícanos eso y cómo afecta eso no a los estudiantes de Carabobo, no a los diputados de Amazonas, sino a todos los venezolanos, incluso a los venezolanos chavistas que están viviendo entonces en la ley de la selva, no en un Estado de Derecho. Te escuchamos. Sí, efectivamente, como ha señalado, tenemos que tener en cuenta, como dice como señala tu mamá, el tema de los tiempos. El tema de los tiempos es fundamental aquí porque las elecciones se llevaron a cabo el día 14, el día 15 se proclamó el ganador y de repente en menos de 2 semanas, sin que nadie lo supiera, porque como te hemos señalado, no hubo ninguna notificación a nadie, salvo los que estaban involucrados en la demanda, en el amparo, se declaró que una persona había ganado en detrimento de la que había sido proclamada. En cambio, en el caso de Amazonas, tenemos 3 años en un juicio y no hay una sentencia definitiva. Eso, y repito, eso ocurre en la sala que menos trabajo tiene en el Tribunal Supremo. Una sala que apenas ha recibido lo que da año 59 expedientes. Una sala que en el año pasado recibió 121. Es decir, esta negación del derecho es mucho peor que la negación de una norma jurídica. Es la negación de la justicia, porque como bien señalas, en el caso de Amazonas, no solo se afecta a unos diputados en particular, se afecta la soberanía popular.
y eso en un Estado que se dice que un Estado democrático no puede ocurrir. Por eso es que, así como el Tribunal Supremo ha prescindido de los juicios para dictar sentencias, ahora en este caso, en el caso de Amazonas, se está prescindiendo de elecciones para establecer un equilibrio de poder en el Estado. Es decir, aquí el derecho ya es una especie de dibujo libre, que lo que el poder diga, en eso será el derecho. Evidentemente, cuando el derecho se convierte en un ejercicio de dibujo libre, no hay justicia. Y esa es la realidad de este país. Estamos conversando con Ali Daniels. Ali, finalmente, sé que escapa un poco de tu área de competencia. Sé que esto es más bien, lo que te voy a pedir es una clase de esa antigua asignatura llamada Formación Social, Moral y Cívica, pero me parece muy importante. Ali, en estos tiempos en que vive nuestro país, en estos tiempos de hambre, de hambruna, en estos tiempos en que el AMPA asesina y a veces el AMPA resulta que tiene uniforme y asesina con uniforme. En estos tiempos tan duros hay gente que cree que hablar de cosas como el Estado de Derecho es una filigrana retórica, es un asunto de especialistas, es un debate entre académicos. Explícanos, Ali, por favor. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Explícanos, por favor, Ali, por qué precisamente para el pobre, precisamente para el ciudadano de a pie, precisamente para el débil jurídico, es fundamental la existencia de algo llamado Estado de Derecho, que hoy está siendo vulnerado desde el poder y desde las instituciones que debieran ser garantes del mismo. Te escuchamos. Claro, Chugo, es que justamente en estos tiempos de oscuridad, si no hablamos de derecho, es que nos olvidamos de nosotros mismos como sociedad. O sea, justamente el rendirnos, el decir, que no podemos hacer nada, es que el poder aquí hace lo que quiere, es que el poder ya tiene todo decidido y no podemos hacer nada. Entonces es rendirnos y hacerlo. No es que estamos renunciando digamos, a que haya un cambio de régimen. No, es que estamos renunciando a ser ciudadanos. Es que estamos renunciando a nuestra propia identidad como persona, y eso no lo podemos hacer. Es decir, el derecho en este caso es más que un conjunto de normas, es más que un conjunto de artículos de un papel escrito. En este caso, el derecho somos nosotros mismos, porque justamente al rendirnos estaríamos negando nuestra propia identidad. Por eso es importante reclamar, por eso es importante protestar, como se está haciendo. Venezuela, como nunca antes, está protestando, y eso lo que quiere decir es que existe una conciencia de los derechos que se tienen y que nadie, por más poder y por más arbitrariedad que tenga, va a imponer sin razón a una sociedad que está reclamando y está protestando constantemente por sus derechos. Y eso es el verdadero derecho, la justicia, porque al final, si el derecho no sirve a la justicia, no es derecho. Ali, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 29 de noviembre. Era Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, haciendo una denuncia muy ruda, muy dura. La Sala Político-Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no publica su cuenta, trabaja a oscuras. ¿Cómo es que decía el Libertador? Que en la sombra solo trabaja el crimen. Bueno, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no publica su cuenta, siendo la sala que menos casos atiende, y de ahí ahora están saliendo decisiones sin juicio. Así como el gobierno tiene encuestadoras que nunca se encuestan, que presentan resultados pero nunca se encuestan. Bueno, ahora tienen tribunales que emiten sentencias sin hacer juicio. ¿Qué les parece? Bueno, esta fue la denuncia del doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La información es poder, dicen algunos por allí, y es verdad, la información es poder. Por eso es que el régimen, por eso es que el gobierno intenta precisamente para quitarle poder a la sociedad, para quitarle poder al ciudadano, dejarlo ayuno de información. Esto no solamente tiene que ver con la agresión contra la prensa libre, con el tema de las sanciones contra las televisoras y las radios, el cierre de RCTV, quitarle papel a los periódicos para que quiebren. No, eso tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de la estructura del Estado. Acaban de escuchar ustedes al doctor Ali Daniels denunciando cómo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no publica su cuenta. ¿Para qué? Para hacer cosas, barbaridades como esta, pues. Dejar 3 años en el limbo el juicio a propósito del tema de los diputados de Amazonas, pero resolver en forma expresa, en forma relámpago, la petición de Maduro, la acaba Maduro, para vulnerar la voluntad de los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Este tema, el secuestro de la información, también aplica al área económica. Gracias a Dios, hay gente que hace su trabajo y que se enfrenta a ese secuestro y produce información para nutrir el criterio de la sociedad. Me refiero a la gente que en la Asamblea Nacional, al equipo de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, donde está José Guerra, donde está Ángel Alvarado, donde están otros diputados, manteniendo este trabajo de investigación, no solamente sobre el tema de la inflación, sino sobre el funcionamiento en general de los indicadores económicos del país. Vamos a compartir de inmediato la entrevista que ahora más temprana le hicimos al diputado Ángel Alvarado sobre este particular. Vamos a conversar de inmediato con el diputado Ángel Alvarado. Ángel Alvarado pertenece al estupendo equipo de la Asamblea Nacional que hace seguimiento a los indicadores económicos y que le suministra a la población venezolana la información que pretende ser secuestrada por el Banco Central y por el gobierno nacional. En esta ocasión, el reporte que nos da este equipo no solamente coloca el acento en el indicador de la inflación, sino que además llama la atención sobre el Producto Interno Bruto, sobre la contracción del PIB. Ahora, qué curioso, al parecer obedeciendo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ya el gobierno le entregó la información macroeconómica al Fondo Monetario antes de entregársela al propio pueblo venezolano. ¿Qué nos puede comentar acerca de todo esto, Ángel Alvarado? Buenos días, Ángel, te escuchamos. Buenos días, Chugo, un placer, un saludo a todos los que hasta ahora nos escuchan, especialmente a nuestro querido pueblo de Petare. Bueno, en primer lugar, sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central entregó al Fondo Monetario Internacional las cifras del año 2017, PIB y inflación. El PIB da similar al que calculamos nosotros en la Asamblea Nacional, pero la inflación del año 2017, el año pasado, a nosotros nos dio 2.600 y Reuters había reportado que el Banco Central le había dado 2.800. Resulta que reportaron al Fondo Monetario Internacional 860% de inflación. Eso quiere decir, pues, que según ellos, el año pasado la economía, la capacidad de compra del pueblo venezolano se recuperó, lo cual el pueblo sabe que no es cierto y por eso maquillaron las cifras, están mintiendo, y no solo eso, sino que lo están haciendo a espaldas al pueblo venezolano, algo que nosotros rechazamos rotundamente. Completamente absurdo todo eso que estamos viviendo, pero es un gobierno que no está al servicio de la gente, sino al servicio de sus propias élites y sus privilegiados. Y en este sentido nosotros queremos llamar la atención que el PIB nos medido por nuestra parte a través del índice de actividad económica de la Asamblea Nacional, un índice mensual, reportó una caída en el tercer trimestre del 2018 de 29,8%. Es decir, la economía se ha contraído casi un tercio en solo un año. Esto es trágico, inaudito y inenarrable, y es lo que está viendo el pueblo venezolano, es la gran contracción económica, que ya no es contracción, sino depresión, que acumula 6 años y que desde que llegó Nicolás Maduro al poder, esta contracción o depresión ya va por el 53% de caída del producto de la economía venezolana, y eso explica en gran parte pues la crisis tan profunda de refugiados que se generaron en la región,
la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos, el hambre del pueblo, la malaria, el dengue y todas estas enfermedades pues que en este momento el venezolano sufre, con una gran tristeza, porque no hay manera de curarse ni de tener absolutamente nada para esto. Es así como tenemos una caída económica que nos coloca entre las peores 10 de la historia de la humanidad. Países habían vivido cosas peores a venezolanos, países como Libia, Irak, Liberia, países que tuvieron terribles guerras civiles, o los países que se parecen más a Venezuela, que vieron el colapso de la Unión Soviética, como Georgia, Kirguistán, Azerbaiyán, Ucrania, Armenia, 90. Venezuela se parece a los segundos, y la buena noticia es que cuando estos países vieron estos colapsos llevaron un cambio de régimen político, y por eso en este momento los venezolanos tenemos que saber que estamos cerca, hay una oportunidad de abrir las puertas a un cambio político, y eso pasa por el desconocimiento de pretende seguir usurpando el poder a partir del 10 de enero, que todo el pueblo se ponga de pie a exigir que se cumpla la Constitución sin miedo, sin aceptar chantajes, sin ningún tipo de amenaza que nos pueda parar en esta dirección. Y el llamado que he hecho y que estamos haciendo es el llamado a la protesta de los derechos políticos de la gente, al derecho a un salario justo, el derecho a una moneda sana, el derecho a que se nos respete como ciudadanos, que se respete nuestra dignidad y que nadie pueda callar la voz de ese pueblo que está exigiendo un cambio de régimen político lo más pronto posible en Venezuela. Estamos conversando con el diputado Ángel Alvarado. Él es, además de parlamentario, es economista. En esa condición, Ángel, quisiéramos tu opinión sobre un reciente anuncio, una reciente toma de posición por parte de Consecomercio. Este importante gremio empresarial emitió una posición pública sobre el para ellos inminente aumento salarial. Decía la presidenta de Consecomercio en este mismo programa que aún estando conscientes de que un incremento salarial no es una herramienta antiinflacionaria, precisamente, pero que lo veía como necesario porque el poder de compra del salario mínimo establecido el pasado 17 de agosto prácticamente se diluyó. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema en particular que gravita sobre este fin de año venezolano? Sí, efectivamente. Pienso que, bueno, para que tengamos un dato, desde que se aumentó el salario mínimo en el 20 de agosto al día de hoy, el salario mínimo ha perdido 95% de su capacidad de compra. Es decir, pues ese salario, como tú dices, se diluyó ya. Y se diluyó porque, como decíamos al principio, decíamos en ese momento, el gobierno está poniendo la carreta por delante de los caballos. Es completamente absurdo pretender resolver la hiperinflación quitando ceros y aumentando salarios. Si nosotros queremos un salario que tenga capacidad de compra, que le permita al trabajador salir a trabajar, ganarse un salario y comprarse su carro, su casa, que pueda mantener su familia, mandar a sus hijos a la universidad, se requiere en primer lugar parar la hiperinflación. Y el gobierno lo único que hace es quitarle cero a las monedas, maquillar las cifras y aumentar los salarios a la gente. Pero si esos salarios se aumentan sin que se pare la hiperinflación, bueno, simplemente echarle gasolina al fuego y hacerlo todavía peor la situación a como está inicialmente. Entonces, bueno, la gran exigencia, evidentemente, que es que mientras haya hiperinflación, bueno, los trabajadores tienen que exigir mejoras salariales. Los trabajadores tienen que salir a la calle a protestar, especialmente en el sector público, porque el sector privado se está ajustando mucho más rápido porque pierden los trabajadores. El sector privado aumenta los salarios, en algunos casos semanalmente, con la inflación. Y bueno, para que no se le vayan sus trabajadores. Ahora, el caso del sector público es el más grave, pues son trabajadores que le aumenta el salario cada 90 días. Imagínate tú, en este momento no vale la pena ni trabajar. Para alguien que vive en Petare, en San Blas, por ejemplo, bueno, se le va el salario mínimo en pasaje, además que no se consigue el transporte público. Entonces no vale la pena trabajar. El llamado a los trabajadores del sector público es que protesten, que exijan en primer lugar que se acabe la hiperinflación. Y si no, el gobierno no toma medidas de la hiperinflación, pues que exijan aumentos salariales semanales. Pero tienen que exigir un derecho del trabajador, que no puede ser que le estén pagando una moneda que no vale absolutamente nada, que no compra nada, que está completamente devaluada y que no tiene capacidad ninguna de compra. Sigamos hablando de monedas. Estamos conversando con el diputado y economista Ángel Alvarado. Ángel,
hay una preocupación grande dentro de la comunidad venezolana por lo que ha sido el alza desmesurada del cambio negro de la divisa innombrable. Los verdes, las lechugas, como le llaman, ya escaló la frontera de los 400 bolívares por divisa. Ahora, te quería consultar sobre lo siguiente. Muchos economistas están planteando que incluso ese cambio aparentemente exagerado, en realidad se queda corto. El dólar estaría en realidad subvaluado porque los promedios que se están sacando incluyen la tasa DICOM, y la tasa DICOM es una tasa artificialmente baja que baja el promedio. ¿Cuál es la realidad al respecto? ¿Cuál es el nivel real de esa divisa en la actualidad en el mercado? Bueno, la tasa real, la tasa que se consigue en el mercado. La irreal es la que no se consigue. Es decir, ¿cuánto vale una cosa? Bueno, lo que pagas tú cuando la consigues. Cuando no la consigues, eso no vale eso. Precisamente porque no lo consigues, porque no vale eso. Entonces, el tipo de cambio en el mercado, el resto no es mercado, está alrededor de 400, 430, 450, distintas tasas, ¿no? Y hay una tasa corporativa que es más alta, una tasa del menudeo que es menor. Lo que está claro es que esa tasa se está devaluando. Bueno, conforme pasa la inflación, recordemos que el tipo de cambio es un precio más en la economía. Y ese precio puede ajustarse con el promedio de la inflación o por debajo o por encima del promedio. Cuando esa tasa se devalúa por encima del promedio de la inflación, bueno, tenemos que las cosas se hacen más baratas o medidas en dólares. Cuando esa tasa varía por debajo del promedio de la inflación, tenemos que las cosas en dólares se hacen más caras. Últimamente, hemos tenido que la tasa de cambio se estaba moviendo más lento que la inflación, con lo cual las cosas en dólares eran más caras en Venezuela. Tenemos el ejemplo de muchos venezolanos que le mandaban $20 a su familia y con esos $20 la familia que compraba un mercadito. Ahorita eso no es posible. Ahorita tienen que mandar hasta $500 para comprar un mercado. Eso quiere decir que hay una apreciación cambiaria en términos reales. Es decir, se hace más caro en dólares. Y es lo que hemos venido viendo. La tasa de la semana pasada se devaluó en un 28%, me parece, y la inflación semanal que nosotros medimos por la cesta Petare fue de 25%. El tipo de cambio se comportó por encima de la velocidad de los precios. Pero bueno, eso es un fenómeno que se da en la economía como se da en muchos otros precios, y lo que yo estoy esperando para fin de año es que esa devaluación vaya aún mayor y las cosas en dólares se puedan abaratar un poco. Lo que sí está claro es que siempre, en todo lugar, mientras hay hiperinflación, la capacidad de compra en bolívares siempre es menor. Siempre esos bolívares van a rendir menos, y eso es lo que el pueblo venezolano ya tiene un año viviendo y que el Banco Central se niega a reconocer y que Nicolás Maduro se niega, por supuesto, a resolver, porque es una política de control social, de control político, el empobrecimiento del pueblo venezolano. Estamos conversando con Ángel Alvarado. Finalmente, Ángel, queríamos hacerte una pregunta. Hemos conversado no solamente con comerciantes, sino también con industriales y con emprendedores, y nos han expresado su preocupación extrema por el hecho de que un porcentaje importante de establecimientos comerciales e industriales que van a cerrar por vacaciones colectivas ahora en diciembre, muy probablemente podrían no abrir en enero. ¿Cuál es tu previsión en tanto que economista y también en tanto que dirigente popular? Bueno, mira, eso es lo que va a profundizar la contracción económica que ya veníamos diciendo. Estas navidades son unas navidades muy tristes para el pueblo venezolano, porque pocos van a poder comerse una yaquita, pocos van a poder comprar su pan de jamón, y evidentemente pues muy pocos van a poder comprar regalos, va a tener algún estreno. Es una Navidad que está cambiando la vida del venezolano. El venezolano es un pueblo que es empobrecido. Mira, desde todo el siglo XX, de los años 30 hasta 1998, Venezuela fue el país más rico de América Latina, con el salario mínimo más alto de América Latina. Hoy Venezuela es el país más pobre de América Latina. Y eso nos empobreció no porque se haya acabado el agua del Orinoco, se haya acabado el petróleo en el subsuelo, o se haya acabado el oro en Guayana. No, se empobreció el pueblo venezolano por un modelo económico y político que nos ha empobrecido. Así que bueno, tenemos que seguir luchando por cambiar esta situación. El problema de los venezolanos no es lo que está debajo de la tierra, que es el petróleo, sino los que están gobernándonos y están administrando tan mal esa riqueza, no incentivando la producción, la inversión, la creatividad, la innovación del pueblo venezolano, sino tratando de someterlo a través de este sistema de control político. Y tenemos que seguir luchando para encontrar este camino, esa ruta que nos abra las puertas nuevamente a la alegría, a la felicidad, a la libertad y a la prosperidad.
Muchísimas gracias, Ángel. Era Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, economista y, por cierto, digno representante del pueblo de Petare ante la Asamblea Nacional. Bueno, escucharon ustedes la declaración de Ángel Alvarado. Creo que es bastante elocuente. Se refirió, por supuesto, al tema de la inflación, se refirió al tema de la contracción del Producto Interno Bruto, se refirió al tema de el precio del dólar, ¿no?, en el mercado real, no en los cuentos que echa el gobierno, y se refirió finalmente a esta situación que preocupa a muchísima gente. ¿Qué va a pasar en enero cuando los comercios, establecimientos industriales que se van en vacaciones colectivas en diciembre encuentren severas dificultades para reabrir sus puertas en el primer mes del 2019? Es una cosa ciertamente que genera angustia y preocupación, porque es la realidad del país. El empleo no sirve ya para mucho, pero sigue siendo empleo. Hay una situación muy complicada y, repito, hay gente que está trabajando en lo que hay que trabajar, en la construcción de la capacidad de respuesta social y política del pueblo venezolano ante tanto desmadre. Mientras por un lado está pasando esto, entonces tú te enteras pues de que el señor Andrade tenía $1.000 millones solamente por concepto de cobro de comisiones, es decir, sin hablar del negocio grande. Ese era el pago de comisiones para hacer el negocio grande. Imagínense ustedes. Y todo el tema de Gorrín y todo el tema de todo eso que está vinculado también al entramado, entre otras cosas, chicos, qué curioso, ¿no?, de la Administración de Justicia. Entonces viene a cuento lo que aquí nos decía Ali Daniels a propósito del funcionamiento o del no funcionamiento del aparato de Administración de Justicia en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con noticias de última hora, con información de última hora sobre la situación que está confrontando Rubén González y los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, que fueron detenidos en la madrugada de hoy en una alcabala de la Guardia Nacional en Anaco. Pablo Zambrano nos tiene esa información. Pablo Zambrano es dirigente de los trabajadores del sector salud y es una de las figuras fundamentales de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Pablo, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo con Rubén? ¿Qué está ocurriendo con los trabajadores de Ferrominera? Te escuchamos. Gracias, Chivo, por el contacto, y el responsable de todo esto es precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, y lo responsabilizamos por cualquier
situación o por la inclusive de mantener la vida de Rubén González, que esta persecución no viene desde ahora, es una persecución que ha tenido ya hace mucho tiempo, desde que se establecieron estas tablas del hambre. ¿Y qué es lo que ha hecho Rubén? Bueno, levantar la voz, defender a sus agremiados, defender a la clase trabajadora. Y el día de ayer, pues bueno, sería el día de hoy, a las 2 de la madrugada, en la alcabala de Anaco, fue detenido. Simplemente el único delito que tiene es reclamar y levantar la voz. En este caso, por supuesto, no sabemos con qué va a aparecer el régimen en el sentido y que le van a imputar. Me informaron los compañeros, hablé con Deber Hernández, quien estaba presente en esta situación, y me manifestó que lo iban a trasladar a Ciudad Bolívar el día de hoy. Es la información que les dieron a ellos. Por supuesto, nosotros hoy nos preparamos y nos declaramos en emergencia nacional el mundo sindical venezolano, porque ya basta de atropellos, de violentamiento, de persecución. Eso es una constante por parte del gobierno, despido a los trabajadores en todos los entes, y solo porque quieren que los trabajadores aceptemos que nos hayan arrebatado las contrataciones colectivas, nos hayan pulverizado nuevamente el salario, porque el gobierno no tiene política económica que de alguna forma solucione este problema, y los trabajadores estamos en la calle. El día de hoy a las 11 de la mañana estaremos abajo en la CTV realizando una rueda de prensa denunciando esta situación en contra del movimiento sindical venezolano, y exigimos la liberación inmediata tanto al fiscal Tarek William Sá como a Nicolás Maduro, de Rubén González, que no ha cometido delitos, sino luchar por su clase, por sus iguales, y por supuesto por lograr la restitución de todos los derechos laborales que nos han arrebatado. Pablo, te agradecemos muchísimo este dato. Era Pablo Zambrano, dirigente de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y representante de los trabajadores del sector salud en Caracas. Hoy a las 11 de la mañana, frente al edificio sede de la CTV, acá en las cercanías de la Plaza Morelos, en Caracas, rueda de prensa de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dando los detalles de la irregular detención, del secuestro perpetrado en una alcabala en Anaco contra Rubén González, secretario general de los trabajadores de Ferrominera, uno de los sindicatos más importantes de toda la zona del Hierro, uno de los sindicatos más importantes de toda Guayana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.